Hola, ¿qué tal? Soy Héctor Urien, soy narrador de historias, me dedico a contar desde los escenarios, es decir, que soy un actor, soy un intérprete y también soy escritor, o sea, escribo algunos de los cuentos que yo voy contando, también investigo sobre el arte de la narración. Esto es mi casa, este es mi cuadro de Chagall y este vídeo viene estimulado por otro que me mandó una amiga querida, Leire, sobre el humor que hizo un profesor de la Universidad de Oviedo que se llama Jesús Maestro. Y a mí me gustó mucho verlo porque no hay mucha teoría del humor. Habitualmente no hay teoría del humor y entonces que alguien se dedica a teorizar, pues me gustó. Y yo que soy un enfermo de la teoría también, que lo utilizo para enseñar y para aprender y para aplicarlo en mi trabajo, pues me ha estimulado un montón y me ha apetecido mucho hacer este pequeño vídeo que voy a hablar de 4 cosas a raíz de lo que yo he visto del vídeo de Maestro. Lo primero que quiero hablar es sobre el mecanismo del humor, sobre el por qué aparece el humor. Bueno, si partimos de que nosotros vivimos en base a lo probable, pero existe lo posible, ahí vamos a encontrar la clave. ¿Qué es lo posible? Lo posible es cualquier cosa que en nuestra cabeza cabe, que puede suceder. Pero nosotros no vivimos en base a eso, vivimos en base a lo probable. Es decir, puede caérseme una teja cuando salga de casa, me puede atropellar un coche, pero yo no estoy contando con eso cuando quedo esta noche con mis amigos, no cuento con que eso va a pasar. Vivimos en lo probable, en lo rutinario, en lo que habitualmente estamos viendo, y ahí entra una percepción subjetiva. En el momento en que lo posible asalta lo probable, se produce la sorpresa. En el momento en que alguien recibe la noticia de que a mí me ha atropellado un coche, pues aparece la sorpresa, y la sorpresa es una puerta abierta a la emoción de diferente tipo. Si yo me retraso porque yo qué sé, porque el metro ha ido más lento de lo normal, pues no hay respuesta emocional de la gente. Puede haber cabreo, pero en fin, no hay una respuesta emocional como consecuencia de una sorpresa, porque es algo habitual. En este campo de lo posible es donde se va a mover el humor y la emoción. Digamos que por un lado está el campo de lo posible, linda por un lado con lo probable, que no hay emoción, y por el otro lado linda con lo imposible, con lo increíble, con lo inconcebible, que tampoco va a provocar ningún tipo de emoción. Dentro de lo posible va a aparecer lo que nos conmueve, lo que nos provoca una emoción conmovedora, un sentimiento. Y luego en otro lado va a aparecer lo cómico. Por eso Bergson, que es uno de los teóricos del humor, habla de que el enemigo del humor es el sentimiento, es la emoción. Y es por eso, porque una cosa va a anular a la otra. La conmoción o lo conmovedor va a ser resultado de una sorpresa con la que nosotros nos vamos a sentir alineados, vamos a decir un sí, Bausoño lo llama el asentimiento total, vamos a sentir una empatía con eso, es como que se nos abre un conocimiento del mundo que antes no teníamos y que a partir de ahora lo tenemos. Y eso es un sí poético. A medida que ese sí se va acercando al no, se va convirtiendo en cómico. Lo cómico es algo que simplemente toleramos, es decir, que se parece, que no es esencial, el parecido no es esencial, se parece pero solo un poco, y hay una parte en la que no se parece, y eso es lo que nos provoca la risa. Y cuando no hay nada, no hay parecido, es un sinsentido, pues no nos provoca nada. Este elemento de lo posible que va saltando lo probable se puede asociar también a lo que dice Bergson. Bergson habla de que el humor es algo que está mecanizado. Lo mecanizado, si os dais cuenta, es lo probable. En nuestra vida está lo rutinario, lo rutinizado, y eso es algo de alguna manera mecanizado en la vida y que no nos provoca emoción, y de repente ¡pah!, hay un asalto de lo vivo y eso provoca una emoción, que cuando gana lo rutinario, es decir, cuando no hay una respuesta adecuada a ese elemento posible, pues se provoca el humor, como se puede ver en Chaplin, etc. Bueno, así que ahí estamos, y quiero poner un ejemplo más claro con la misma frase. El primero que dijo la frase está, no sé quién es, pero tiene un contenido poético importante. Más vale vivir de pie que morir de rodillas, ¿no? Pues eso es una emoción grande, de repente descubrimos el mundo, es verdad, nos alineamos, etc. La primera vez que escuchamos esto tenemos una reacción poética. Luego esto tiene una vida por sí misma, ya la conoce todo el mundo, y entonces alguien puede aparecer con un juego a partir de esto, como hizo un cómico español, no recuerdo ahora el nombre, que decía, más vale morir de pie que un sándwich de rodilla. Pues eso ya tiene un efecto cómico, es un sí pero no.
se asemeja, pero no se asemeja del todo. Y es un efecto cómico para los que vivimos en Madrid o los que vivimos cerca y conocemos lo que es Rodilla, que es una cadena de sándwich, como McDonald's, pero en castizo, en madrileño. Para quien no conoce Rodilla, no tiene ningún sentido, con lo cual se iría incluso más a la derecha, desplazado hacia el sinsentido, como decir, por ejemplo, más vale morir de pie que ser alto. Pues no hay sentido, no hay efecto, no hay nada. Para los que no conocéis lo que es Rodilla, pues por un ejemplo más, pues que lo trae Bergson también en su libro, que habla de un médico al que se le están muriendo los pacientes, o él está aplicando sus métodos y se le están muriendo todos los pacientes. Entonces alguien le recrimina y él dice, más vale morir en base a las leyes de la medicina que vivir contraponiéndolas, que vivir en contra de ellas. Pues es lo mismo, o sea, es un mecanismo roto y nada más. Así que ahí tenemos el ejemplo. Bueno, pasemos a lo siguiente. Una vez que estamos de acuerdo en que la emoción es un efecto que se provoca después de la sorpresa, cuando lo posible ha saltado lo probable, entonces tenemos una emoción conmovedora o tenemos el humor. Aquí va a aparecer dos tipos de cosas también. Van a aparecer las cosas serias y las cosas lúdicas. Vamos a centrarnos en el humor. Cuando el humor es serio, no es que sea serio el humor, quiero decir que cuando el humor es en serio, cuando yo estoy hablando de una cosa en serio, cuando yo lo veo y se asemeja a la realidad y es simplemente una deformación de la realidad pero que es seria, entonces se produce un tipo de humor que es una burla, que es la burla, que te ríes de alguien, que es ofensivo. Esto también ocurre cuando nos reímos de algo que sucede, claro, es que eso es la realidad. Y aquí simplemente deformamos un poco la realidad. Por ejemplo, el elemento grotesco, de esto habla muy bien Jesús Maestro. Y el elemento grotesco de Ricardo III, claro, Ricardo III es como es y le ponemos todos esos elementos corporales porque se los vemos en el alma, pero es que estamos hablando de algo que realmente, de alguna manera, lo vemos y por eso ese humor puede ser hiriente. Y hay muchos tipos de humor ahí, está la parodia, está la ironía, está el ridículo, está el sarcasmo, está el escarnio, está lo ridículo, bueno, en fin, muchas. Y por otro lado hay un tipo de humor que es lúdico, que no es en serio, como la poesía. La poesía, hay una poesía que es lúdica, en el sentido de que el poeta dice una cosa, el poeta, por ejemplo, le dice a un muchacho, tu pelo es luz, y este muchacho, si es mínimamente sensato, pues no se emplea como energía renovable, ni nada de eso, es decir, no lo toma en serio, no considera que le está hablando en serio, y el poeta tampoco se lo está diciendo en serio, no se lo está diciendo de manera literal, de verdad. Y esto en el humor es muy importante porque cuando se hace un humor de tipo absurdo, por ejemplo, no nos lo podemos tomar en serio. La cosa está tan cerca del no que no nos lo podemos tomar en serio. Entonces no es ofensivo para gente medianamente sensata o que no se toma la vida con una traducción emocional de las cosas y que está buscando la seriedad en todas partes. No, hombre, cuando Gila dice el día que yo nací mi madre no estaba en casa, es tan absurda la cosa que no la podemos tomar en serio. Se apoya en un elemento de la realidad, pero no es real, no está hablando de la realidad, pero ni remotamente. O con el camarero impertinente de Famine y Cansado, o todas las bromas de los Monty Python, todo el humor moderno, el humor de Amanece que no es poco, cuando está el pueblo que plagian a Fulner, pues es tan absurdo todo que no nos lo podemos tomar en serio, que entendemos que el poeta no está hablando en serio. De nuevo Gila cuando dice... Vi el otro día al salir del metro a 3 que le estaban dando una paliza a uno y yo decía me meto, no me meto, al final me metí, vaya paliza que le dimos entre los cuatro. Es tan absurda la cosa que no es en serio y que una persona que le acaban de dar una paliza no se siente identificado porque no hay, a no ser que tú quieras sentirte identificado, pero eso es otra cuestión. Así que existe un humor que va más allá de lo cruel y que sobre todo está en este campo de lo lúdico. Los juegos de palabras, los tormentones, ciertos tipos de ruptura de sistema, el humor derivado de la rima, del significante, etc. Todo eso puede usarse como un humor lúdico. Así que no todo el humor es cruel, también existe este. Tercera cosa de la que quiero hablar, de
del el concepto, cómo sucede el humor. Ahora hemos hablado del porqué, hemos hablado de un tipo de humor en el que no habla Maestro, y ahora cómo sucede el humor. Si fuéramos como Aristóteles, científicos de la literatura, y quisiéramos ponerle una lupa de tiempo al fenómeno humorístico, ¿qué es lo que nos vamos a encontrar? Nos vamos a encontrar, por un lado, un disparador, que puede ser voluntario o involuntario, algo que va a provocarnos a nosotros, que somos los que experimentamos el efecto humorístico, la emoción humorística. Ese disparador nos va a provocar una emoción, y esa emoción, que es cerebral, se va a traducir en una serie de cambios corporales, de los cuales el más expresivo, el climático, sería la carcajada. No siempre hay que llegar al clímax en las cosas, a veces llegarás a la carcajada y otras veces no llegarás, pero ese sería el recorrido completo. Bien, vamos a dejar de lado de momento al disparador y vamos a fijarnos en esa relación entre el efecto cómico, la disposición cómica, el efecto cómico en la conciencia y luego el reflejo corporal más o menos expresivo. Nosotros, los actores, esto lo sabemos desde hace mucho, por lo menos desde la comedia del arte. Pero los científicos esto lo han podido corroborar hace muy poco, y es que ese camino no es en un solo sentido, no es yo tengo un efecto cómico y entonces provoco un efecto corporal, sino que no solo en lo cómico, sino en otras emociones, la disposición corporal puede provocar que el cerebro entienda y traduzca eso como una disposición para lo cómico. Es decir, que si yo estoy de una determinada manera que tiene que ver con el humor, entonces a mí las cosas me van a parecer más graciosas. Y esto es muy importante, dado que el efecto cómico es una cuestión cualitativa y cuantitativa, y es una cuestión que uno experimenta. Por eso Bergson habla en sentido misterioso, y cuando habla del humor dice: el humor tiene algo que ver con el eco, porque cuando hay más gente que se ríe, tú también te ríes, y si no lo hubiera no te reirías. Claro, porque hay una imitación de eso. Corporalmente nosotros vemos a los demás, nuestro cerebro imita al resto de la gente, y entonces estamos en una disposición de reírnos mucho mejor. Por esto te puede pasar a ti solo. Cualquiera que haya estado con un grupo de gente, y se han echado a reír, y de repente cualquier cosa era graciosa, y al día siguiente eso contado no es gracioso, porque no hay una disposición corporal. Esto los actores lo sabemos y lo utilizamos, por eso calentamos al público, por eso tenemos al público durante un rato hasta que toman esa disposición, y entonces es cuando podemos empezar a trabajar, porque ya están listos. Y si al principio no te entra ningún chiste, como decimos, no te compran nada, después de un momento te van a comprar todo, y por eso se utilizan los monólogos a gente para calentar al público, para que adopten esa disposición y todo te parezca más gracioso, porque todo es una cuestión de percepción. No es una cuestión de realidad externa y objetiva. Y la última cosa de la que quiero hablar es de ese disparador, del disparador que provoca lo cómico. No voy a hablar del disparador involuntario, no voy a hablar de alguien, vamos por la calle y vemos que alguien se cae y nosotros nos reímos o no nos reímos, bueno, en fin, no voy a hablar de eso, voy a hablar del disparador cómico voluntario. Y me voy a basar en algo que me llamó mucho la atención del vídeo de Maestro cuando habla de la parodia. Él divide la parodia en 4 partes. Desde mi punto de vista está perfecto eso. O sea, habla de que la parodia tiene por un lado un ejecutante, un sujeto, un objeto y un código, y que esos 4 elementos son los que configuran la parodia. Bien. Compara el Quijote con un drama de Calderón que se ríe de manera burlesca, es decir, de manera seria, en serio y, por decir entre comillas, para hacer sangre, de un marido impotente. Entonces el maestro dice, claro, el ejecutante en el Quijote es Cervantes y el ejecutante en el drama o en la comedia de Calderón es Calderón. Bien, hasta aquí de acuerdo. Y luego habla de ¿cuál es el sujeto? Pues el Quijote, en el Quijote es el Quijote. Y en Calderón él dice es el actor que hace el protagonista. Bueno, es el que lo lleva a las tablas, tal. Yo creo que no, yo creo que ahí tenemos que hacer una diferencia, porque no es equivalente el Quijote al actor, entre otras cosas porque el Quijote es una entidad que solo existe en la cabeza del poeta y luego en la cabeza del lector, pero es algo imaginario y el actor es algo real, es algo de carne y hueso, con lo cual una cosa con la otra no puede casar. Si acaso, el equivalente al Quijote sería el personaje
que es interpretado por el actor, no el actor que interpreta al personaje, sino el Don Gutiérrez de turno, que va a ser el cornudo, etc. Ese sí es el sujeto de la parodia. Pero entonces, ¿qué hacemos con el actor? Claro, yo le agradezco a Maestro que lo haya metido, porque en la teoría de la literatura, ya desde Aristóteles, o sea, no saben qué hacer con el actor. ¿Qué hacemos con el actor? El actor, él dice también cuando habla del chiste, es como un mero intermediario. El chiste es muy bajo porque apenas con un poco de ingenio solo hace falta un narrador. Hombre, solo hace falta un narrador competente. Competente, claro. Entonces, ¿qué es el actor? ¿El actor qué es? ¿Es sujeto? ¿Es ejecutante? Bueno, el actor es un ser humano que tiene unas decisiones artísticas sobre ese hecho. Si hablamos de un arte simple en el sentido de no compleja, porque solo está configurada por palabras, como es la literatura escrita, donde hay un escritor y el escritor transcribe las palabras y se las da al lector y no participa nadie más, el teatro es un arte compleja, donde no solo participa el escritor y por lo menos un actor, que a veces es el mismo escritor también, pero en otro papel, hace falta un actor, y ya el cine ni te digo. Entonces, ¿de quién es el arte? Yo creo que el arte, podríamos decir que la última mano artística que toca la pieza antes de que sea llevada, degustada, consumida, leída, vista, oída, en fin, lo que sea, por el receptor, esa última persona que toca artísticamente, que tiene potestad artística, es el factor limitante. En la literatura es el escritor. Pero en el teatro es el actor, porque el escritor escribe para el actor. Y además, que no es lo mismo escribir para que te lean que escribir para alguien que lo haga en escena. Y eso, bueno, eso es otra cosa. El caso es que el actor es el último que pone su cuerpo, es el último que interpreta, es el último que añade un elemento artístico. Un actor competente puede transformar un texto sin cambiarle ni una coma, porque tiene el arma del subtexto, de dramático a cómico y de cómico a dramático, como demuestra Darío Fo. Y además el escritor es que no puede participar. O sea, lo que haga el actor, el escritor no puede participar, y no es que lo estropee, pues eso es como decir que un escritor solo puede estropear una buena historia, eso es absurdo, o sea, es un componente artístico. Y en el cine, que es más complejo todavía, el escritor escribe para el actor y el actor tampoco es el último que toca artísticamente. El último que toca artísticamente es el montador, que normalmente es el director, y esto lo sabe muy bien Hitchcock, y por eso Billy Wilder dice que en sus consejos que les da a los jóvenes directores, resérvate el derecho de montar, porque es el último elemento artístico que puede cambiar el significado y la emoción que produces en el espectador. Él lo dice porque a él le pasó con una peli sobre Sherlock Holmes que dice que se le saltan las lágrimas cuando la ve, cuando él no la montó. Así que el montador, el director en este caso, es el último que toca artísticamente el cine. Por eso se dice que el cine es un arte de director, que el teatro es un arte de actor y que la literatura es un arte de escritor. Con lo cual, volviendo a lo cómico, si hablamos de una comicidad aquí y ahora, no de cine, sino una comicidad aquí y ahora de un actor o una grabación en directo, el último que toca es el actor. Y las últimas decisiones inteligentes son del actor, y es el actor el que con su cuerpo puede catalizar que aquello sea más o menos cómico, que sea más o menos divertido. Que llevarse un texto cómico, como os digo, a una tragedia, llevarse una tragedia a un texto cómico, un texto dramático a otro lugar. Y se necesita un actor inteligente, que Maestro dice, hombre, no hace falta inteligencia para hacer un chiste, sí, para contar, para hacer un chiste no sé si hace falta inteligencia, desde luego para contarlo sí, porque tú tienes que medir en ese momento al público, cómo estás tú, si entra en ese momento, o sea, tienes que tomar una serie de decisiones en función de una interpretación del mundo, y son decisiones racionales las que tomas. Así que esto es todo lo que tengo que decir de momento. Yo espero poder haceros más vídeos sobre teoría, estoy escribiendo un montón, quiero sacar un libro teórico en breve y bueno, que me ha estimulado mucho, que gracias a Leire, que gracias a Jesús Maestro, que no conozco de nada, por estimularme a hacer este vídeo y que pronto nos vemos. Chao.